Te pedimos que seas tú hablando a través de este estudio, a los que estamos aquí, a los hermanos que han venido nuevos y a la gente que se va a conectar en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, estamos saliendo en vivo y sí, bendiciones a los que se están empezando a conectar y a los que se van a conectar. Estamos con el estudio Guarda los mandamientos y vivirás, parte 4. Como decimos siempre, para entender esta parte tiene que ver las 3 partes anteriores. Ayer hablamos, guarda los mandamientos y vivirás, Romanos 6. Y en Romanos 6, también para ustedes los que están por primera vez, habla del nacimiento o la nueva vida de un creyente. En el libro de Romanos, capítulo 6, hago una breve introducción. Bueno, saludo ahí a los que se están saludando. En el libro de Romanos, capítulo 6, la Biblia nos enseña cuál es el camino de un verdadero creyente, ¿no? Que dice en el versículo 4, por ejemplo, Romanos 6:4, hago una breve introducción de lo de ayer, porque somos sepultados juntamente con Jesús, con Yahshua, por muerte en el bautismo, a fin de que como el Mesías, o Yahshua, o Jesús, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En todo Romanos 6, que es guarda los mandamientos y vivirás, parte 3, la parte de ayer, estudiamos y analizamos qué es ser un creyente, verdaderamente qué es esto de andar en vida nueva. No lo podemos explicar todo ahora porque fue el estudio de ayer. Romanos capítulo 6, la Biblia dice qué es ser creyente, y si una persona viene a los pies de Cristo, de Dios, de Jesús por primera vez, lo primero que debe leer es Romanos 6 para entender qué es ser creyente, qué cosas de nuestra vieja naturaleza Dios nos pide que dejemos y qué cosas tenemos que hacer. Hoy vamos a estudiar Romanos 7, pero para entender, tanto los que están ahí o los que estamos aquí o los que van a ver luego este seminario, para entender Romanos 7, sí o sí tienen que estudiar Romanos 6, si no se van a luchar y no van a entender nada. Romanos 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Como decimos siempre, para entender el capítulo de Romanos 7, versículo 1 en adelante, que dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Es importante entender que esto es una carta. Cuando el hombre arma la Biblia, lo que hablábamos recién con la gente que está aquí, cuando el hombre arma lo que se llama la Biblia, que la Biblia es un conjunto de 66 libros, el hombre le puso a cada libro un nombre, en cada libro capítulos, el número de capítulo y versículo. Por eso decimos siempre, para estudiar la Biblia o para conocer a Dios, lo que decimos siempre aquí, si uno va a Romanos capítulo 7, versículo 1, así nomás, más vale que no va a entender nada, porque Romanos 7, 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley? Y por lo general se suele en las iglesias, lo decimos con respeto, agarrar un capítulo, un versículo y de eso hacer una prédica. Pero si quisiéramos ahora hacer una prédica de Romanos 7, 1, la gente no entendería nada, porque Romanos 7, 1 viene por añadidura de todo Romanos 6. Entonces, para entender el estudio de hoy, sí o sí tienen que hacer el anterior. Entonces, seguimos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Como hablábamos hoy, la mayoría no conoce la ley. Siempre lo decimos con respeto. Hablamos de la doctrina y no de las personas. La doctrina católica o la doctrina evangélica se habla de Jesús, pero no se enseña la ley. Y aquí en Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y está entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces, si en una doctrina, sea la católica o la evangélica, se habla muy lindo de Dios y de Jesús, pero no se enseña la ley, no se va a entender nada, ni de Dios ni de Jesús, porque primero hay que conocer la ley. Lo dice bien clarito acá: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Entonces, para entender y conocer a Dios, también hay que conocer la ley, porque la ley es parte de Dios. Y dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Hay una parte de la ley que quiere gobernar o dominar al hombre, lo dice aquí, versículo 2. Y pone un ejemplo, una parábola: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, en el versículo 2 se está explicando una parte de la ley, y como decimos siempre, en la doctrina, sea la católica, la evangélica, la que sea,
no se puede conocer a Dios, no se puede entender a Dios sin que primeramente se estudie la ley. Porque si yo no conozco la ley, por más que me hablen de Dios o de Jesús desde una doctrina católica o evangélica, no voy a entender, porque lo primero que tengo que conocer es la ley, para entender cómo funciona en el plano espiritual la palabra de Dios. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de una mujer, será llamada adúltera, pero si su marido, muriere, es libre de esa ley. Una vez más, repito, insisto, para toda la gente que nos pregunta siempre. En este caso está haciendo alusión a que se llama adúltera a una mujer, pero no conforme a Dios, sino conforme a una ley, que es la ley que Dios dio. Y siempre con respeto, hablando de la doctrina, en la doctrina católica o en la doctrina evangélica, se suele decir, tal persona es adúltera, pero también se dice que no hay que guardar la ley. Entonces, si en la religión evangélica se dice que una persona es adúltera, pero también se dice que no hay que guardar la ley, entonces pónganse de acuerdo. Porque para decir en la doctrina evangélica o tildar a una mujer de adúltera o fornicaria, no se la puede tildar en la religión evangélica de adúltera a fornicaria a una mujer, si no es basándose de la ley. Digo esto, como digo siempre, que nos siguen pastores que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Entonces, si no hay que guardar los mandamientos, no se puede juzgar o criticar a una mujer de decirle adúltera, porque para decirle adúltera a una mujer hoy en día es adúltera la mujer que está en contra de la ley. Entonces, aún en la religión evangélica se contradicen a sí mismos cuando tildan a una mujer o un hombre de adúltero, pero dicen que no hay que guardar la ley. Entonces, si no hay que guardar la ley, ¿con qué ley están juzgando a esa mujer? ¿Se entiende lo que queremos decir? Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, nos está hablando nosotros, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seas de otro. En este caso está hablando del señorío y no de la ley. Por eso hay que estudiar y entender cuando en el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hay que conocer la ley para entender cómo hay que predicar. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Entonces, si fuera que está hablando de la ley, y hoy no hay que guardar más la ley, como dicen en la religión evangélica, entonces no habría más que juzgar o criticar a una persona que comete adulterio, porque ya la ley no existe más. Pero en el versículo 4 dice, así también nosotros, hermanos, hemos sido muertos a la ley, pero no a la ley de Dios, sino a la ley esa que se enseñoreaba. ¿Y cuál es la ley que se enseñorea? En el caso que está como la parábola acá, en el caso que una mujer comete adulterio. ¿Quién se está enseñoreando? ¿La ley o Satanás, que es el que juzga? Recuerden que siempre hablamos de Lucas 4, cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Con qué lo tentaba Satanás? Satanás quería enseñorearse sobre Jesús, haciendo que Jesús no guardara los mandamientos. Si Jesús no hubiera guardado los mandamientos, Satanás se hubiera enseñoreado de Jesús, porque Jesús no guardó los mandamientos y se ató a la ley de Satanás. ¿Entienden? Por eso cuando habla ahí de enseñorearse, es lo mismo que Satanás cuando le dijo a Eva, en el huerto del Edén. Así que Dios te ha dicho. Y él le dijo, no, es mentira. Entonces, Satanás sabía que Adán y Eva tenían mandamientos que guardar. Satanás sabía que si él lograba que no los guardase, Satanás se iba a enseñorear de ellos. Y es lo que pasó. Y es lo mismo que pasa hoy en día con el ser humano. El ser humano que no guarda los mandamientos, el ser humano que dice que cree en Dios, pero se porta mal, la verdad sobre él, por más que diga que cree en Dios, se está enseñoreando Satanás. ¿Se entiende? Cuando una persona, por más que diga creo en Dios, creo en Jesús, pero no guarda los mandamientos, sobre esa persona el que domina es Satanás. Porque Satanás sabe que esa persona, por más que diga creo en Dios, Satanás dice yo conozco la ley y vos no la guardás. Y yo te incito todos los días a que no guardes la ley. ¿Entiendes? Eso es lo que hace Satanás. Trata de hacer de que nosotros no guardemos la ley para enseñorearse de nosotros. Entonces, no es que guardar la ley de Dios
es estar bajo la ley y no bajo la gracia. Lo que Satanás quiere es él enseñorearse de nosotros. Por eso está el ejemplo ahí de la mujer adúltera. ¿Quién se enseñorearía en ese caso en una mujer que cometió adulterio? Cuando la ley dice ahí, por eso digo, presten atención, cuando dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley, lo estamos leyendo en Romanos, tiempo del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, tiempo de la gracia, el mismo Pablo está diciendo, porque la mujer está sujeta bajo la ley al marido mientras éste vive. O sea que el mismo Pablo está diciendo que la ley del adulterio hasta el día de hoy está vigente. Y Pablo más abajo dice que si la mujer se une a otro marido, es adúltera, porque está en contra de la ley. Entonces, ¿quién se está en este caso enseñoreando de esa mujer? El que critica. En este caso sería Satanás, que diría, la ley dice que tú tenías que estar con tu marido y te fuiste con otro. Entonces, en ese caso se empieza a enseñorear Satanás. Para entender bien, la gente que siempre pregunta si hay que guardar los mandamientos o no. Romanos 6 es el inicio de un creyente. Romanos 7 sigue avalando que hay que guardar los mandamientos, lo que decíamos ayer. Romanos 7, para un creyente recién nacido, ¿qué les dice Pablo en la carta de Romanos en el 6? En Romanos capítulo 6, Pablo enseña la vida nueva de un creyente. En Romanos 7, Pablo dice, tenés que conocer la ley para entender que si sos casada no podés ir con otro hombre, porque si no vas a ser adúltera. O sea, sigue diciendo para los creyentes, guarda los mandamientos, si no Satanás se va a enseñorear de ti. Ayer hablábamos de presentar nuestros cuerpos, ¿se acuerdan? Ayer hablamos, ¿no? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio a Dios para obras de justicia. Entonces, el 4. Así también nosotros, hermanos, habéis sido muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seamos de otro. Entonces, analicemos el versículo 4 porque sé que genera confusión. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley esa que juzga y critica, o sea, Satanás. Hemos sido muertos a esa ley, no a la ley que compara acá con la mujer adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seamos de otro. Entonces, antes éramos de alguien. ¿De quién? De Satanás, del que se enseñoreaba. Entonces, si uno sigue pecando, por más que hable de Dios, si uno sigue pecando, sigue siendo hijo y obediente a Satanás y no a Dios. Porque cuando uno se bautiza, deja de ser de ese, o sea, de Satanás, y pasa a ser de otro. El versículo 4 lo dice clarito, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías para que seas de otro. O sea, recuerden que en Romanos 6 dice que somos de Dios. Bueno, ayer ustedes no estaban, pero los que ven el estudio se van a acordar que ayer decían, dice en Romanos 6, que a través de Jesús pasamos a ser de Dios. Presten atención y acuérdense en lo que estaban ayer o los que vieron el estudio, que en realidad Jesús lo que nos hizo es, nos compró para Dios. Acá en Romanos 7, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, que a través del cuerpo del Mesías dejamos de ser de aquel Satanás para ser de otro. ¿De qué otro? En Romanos 6 lo explicaba muy bien, de Dios. Del que resucitó de los muertos a fin de que, de otro, del que resucitó de los muertos, bueno, acá lo aclara, ¿no? Pero lo queremos aclarar, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. O sea, ahí está bien clarito que a través del cuerpo del Mesías dejamos ser de Satanás porque estábamos bajo el dominio de él y pasamos a ser de Dios para que llevemos fruto para Dios. El 5, porque mientras estábamos en la carne, o sea, cuando uno está en la carne, nunca puede ser de Dios, es de Satanás. Por eso que los deseos carnales, no sé, droga, ¿qué más puede ser? Droga, sexo, prostitución, robar, todo lo que a nuestra carne, a la mía también, todo lo que a nuestra carne le gusta, todos esos deseos son satánicos y diabólicos. Entonces, ser creyente de verdad es decir, me bautizo, comienzo una nueva vida, como dice Romanos 6, y dejo de ser de Satanás,
Empiezo a dominarme a mí mismo, a decir, yo sé que a mi carne le gusta esto, lo otro, pero ahora entiendo que si hago lo que le gusta a mi carne, Satanás se está enseñoreando de mí, me está gobernando en mi vida. Dejo de hacer eso porque me bauticé, Romanos 6, y como me bauticé en el nombre de Jesús, de Yahshua, Él me compró para Dios. Entonces ahora tengo que servir a Dios. Y sí, vamos a seguir teniendo lucha, nosotros también la tenemos. Porque si yo dijera, por más que sea profeta, que a mi carne no tiene deseos, yo sería un chanta y un mentiroso. Pero entiendo bien que los deseos de mi carne van en contra de los deseos de mi ser interior, de mi espíritu. Si yo comienzo a hacer las cosas que hacía antes o lo que le gusta a mi carne, automáticamente, aunque hable de Dios, sería un mentiroso porque de mí se estaría enseñoreando Satanás. Imagínense, no sé, si me drogo, si fumo un cigarrillo, si tomo, si voy al bingo, si voy con una mujer, lo otro, y vengo acá y no digo nada y me callo, en realidad sobre mí se está enseñoreando Satanás. Y lo que Dios quiere es que dejemos de ser enseñoreados por el enemigo y pasemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces el 5, porque mientras estábamos en la carne, o sea que no hay que estar más en la carne, porque nuestro peor enemigo cuando venimos a Dios no es Satanás, siempre decimos lo mismo. Cuando empezamos a caminar en el camino de Dios, nuestro peor enemigo no es Satanás, porque a Satanás ya lo venció el Señor en la cruz hace 2023 años atrás. Sigue vivo Satanás y sigue, perdón por la expresión, jodiendo. Pero ahora depende de nosotros si le hacemos caso o no. Ahora que conocemos la Biblia decimos, ya sé, no sé, un ejemplo, mi debilidad es esta y la otra. Mi carne tiene ganas de salir para allá, pero sé que si hago eso, en realidad me estoy otra vez sujetando al dominio del diablo. Entonces aguanto, oro, ayuno, o le pido a los pastores oren por mí porque estoy débil o me escapo. Si tengo amigos, no sé, doy un ejemplo, yo hace 30 años ya que estoy en el camino del Señor, pero si tengo amigos que sé que les gustan las mujeres, salir de noche y sigo con esa gente, y más vale, voy a terminar pecando. Entonces prefiero empezar a juntarme con gente que sé que medianamente hacemos las cosas bien. Por eso dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, o sea, toda pasión de la carne es pecado. Si estudiamos bien el 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley estaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahí cuando dice por la ley, si se lo quieren marcar, no es la ley de los mandamientos o la ley de la Torá, es la ley del pecado. Ahora lo vamos a ver más abajo. Porque en Romanos 6, 7, 8 y 9 habla muchas veces de la palabra ley con mayúscula y con minúscula, pero bíblicamente hay 7 leyes. Y acá en este caso está hablando de la ley del pecado. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, no de los mandamientos, sino de la ley de muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acá también, para aquellos que nos siguen siempre en las redes sociales, bueno, para los pastores que están aquí, anoten ahí, nuevo pacto. Cuando dimos el estudio del nuevo pacto, que está en nuestro canal de YouTube, que fue hecho en 4 capítulos, que es cuando Jesús levanta la copa, en Lucas, creo que era Lucas 22:20, en la última cena, que levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto ratificado en mi sangre. Eso es el nuevo pacto que profetizaba el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 27 al 31, que decía Dios, vienen días que haré el nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley, o sea, los mandamientos siguen vigentes en la mente y en el corazón. En 2 de Corintios 3, cito los textos para que lo anoten ahí, en Romanos 7, 6, porque sé que después nos olvidamos. También anoten ahí 2 de Corintios 3, en los versículos 6 y 9, que dice que los ministros del nuevo pacto estamos bajo la ley del Espíritu. Por eso siempre con respeto, cuando los pastores dicen que creen en Jesús, que estamos bajo la gracia, pero dicen que no hay que guardar los mandamientos, entonces no son ministros del nuevo pacto, como cita 2 Corintios 3, 6 y 9, como dice también aquí Romanos 7, 6, que dice, pero ahora estamos libres de la ley, no de los mandamientos, sino de la ley de Satanás, por haber muerto, dice, para aquella en que estábamos sujetos.
por haber muerto para aquellos en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ahí es bajo el régimen del nuevo pacto, que cita Lucas 22:20, 2 de Corintios 3, Jeremías 31, 27 al 31, o sea, ahora estamos bajo el nuevo pacto, que con mucho respeto la mayoría de los cristianos todavía no entienden eso. Aquí también habla para el creyente que recién nace, Romanos 6, nace y tiene que estar bajo el régimen del nuevo pacto del Espíritu, y no bajo el viejo pacto de la letra. El versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Aquí habla de la otra ley, que es la ley de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y lo dice bien clarito, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley fue escrita para conocer el pecado. Por eso que Satanás siempre está en contra de la ley, porque la ley es perfecta. Por eso en el versículo al principio, Romanos 7, 1 y 2, el apóstol Pablo, que es el autor de este libro, da un ejemplo del adulterio de una mujer que estando casada no puede irse con otro hombre porque conforme a la ley sería llamada adúltera. O sea que la ley está vigente. Romanos 7:7 lo confirma otra vez. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dice, no, en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, todo creyente que sigue diciendo que no hay que guardar los mandamientos, en realidad no discierne que está pecando y no se da cuenta que está pecando, porque guardar la ley es no pecar. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, bueno, acá repito un montón de textos bíblicos que son mandamientos, no codiciarás. Otra vez, insisto, Romanos 6 y 7, el apóstol enseña a los primeros creyentes que tienen que andar en vida nueva, pero conociendo la ley, porque si un creyente que recién se bautiza, o a un creyente que recién se bautiza, no se le enseña la ley, no sabe lo que tiene que hacer como nuevo creyente. Lo está diciendo bien clarito aquí. Y yo sin ley, versículo 9, yo sin ley vivía en un tiempo, y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, la ley, el pecado revivió y yo morí. Entonces el problema no es el mandamiento, sino el pecado que revivió. Dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, venido la ley, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿por qué murió el hombre? ¿Por qué murió el ser humano? ¿Por el mandamiento? No, por el pecado. Entonces, cuando habla de la ley en el versículo 5, que dice por la ley, si quieren marcar, habla de la ley del pecado, lo mismo que está en el versículo 9. Y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea que antes no estaba la ley, y dice, pero venida la ley o venido el mandamiento, Satanás o el pecado se aprovechó, revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque uno no podía guardar los mandamientos. O sea, sin Jesús, sin Yahshua, nadie puede guardar los mandamientos. ¿Para qué vino Yahshua? Para que guardemos los mandamientos. Está bien clarito aquí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, el mandamiento es para vida, no es para muerte, es para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué? Porque uno pecó y no pudo guardar los mandamientos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo mismo que le está pasando a la mayoría de los creyentes, que siguen sin guardar los mandamientos. Están engañados, lo mismo que dice aquí, y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo mismo siempre con respeto, todos los creyentes que no están guardando los mandamientos están muertos, por más que hablen de Jesús. Lean y estudien Romanos 7:10, y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, el que mata a una persona no es el mandamiento, sino es el pecado. Y el pecado es no guardar los mandamientos. O sea, que todo creyente que no guarda los mandamientos está siendo engañado. Está muy clarito ahí. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Otra vez, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que todo creyente recién nacido, recién bautizado, tiene que comenzar su vida nueva
guardando los mandamientos. Está bien detallado aquí en Romanos 6, Romanos 7, versículo 13. Luego, lo que es bueno, o sea, los mandamientos, vino a ser muerte para mí, y que dice, en ninguna manera. No es muerte guardar los mandamientos, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos, esta es la última parte y ya terminamos, porque sabemos que la ley es espiritual. Anoten ahí, 2 Corintios 3, 6 al 9 otra vez, en este versículo 14. Para todos los creyentes, con mucho amor y con respeto, porque sabemos que la ley es espiritual. Por eso, los creyentes que no guardan los mandamientos es porque verdaderamente no tienen al Espíritu Santo, por más que digan que lo tienen, porque acá dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, los mandamientos, la ley, el único que nos la puede revelar es el Espíritu Santo, porque la ley es espiritual. Y aquí se cumple otra vez cuando Jesús levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto ratificado en mi sangre. Y Dios dijo a través del profeta Jeremías, vienen días, dice el Señor, que escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Por eso estamos en este tiempo. Y ese tiempo comenzó en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, en el derramamiento de la ley. Entonces, todo creyente que sigue desechando la ley, en realidad está desechando al Espíritu Santo, porque al derramar el Espíritu Santo en Hechos 2, comenzaron los días del profeta Jeremías. Entonces, todo creyente que sigue diciendo, creo en Jesús, y no guarda los mandamientos, está desechando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y la ley es lo mismo. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, otra vez, apruebo que la ley es buena. O sea, todo creyente que sigue sin guardar los mandamientos, inconscientemente está probando que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Con mucho respeto, todo creyente que no guarda los mandamientos es porque el pecado está morando en ti. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, haciendo alusión a la ley, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, otra vez, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el mismo Satanás. Versículo estaba 21. Así que, miren esta parte de así que queriendo yo hacer el bien, o sea, la ley, hallo otra ley. ¿Vieron cuando hoy decíamos que se marcaran? Versículo Romanos 7:5, que dice ley en chiquitito y la gente se confunde con la ley de los mandamientos. Esa ley que cita Romanos 7:5 es la misma ley que cita aquí en el versículo 21, para que anoten, porque si no después nos olvidamos para explicarle a otros hermanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí, la ley que citó Romanos 7:5. Porque según el hombre interior, ahí está que somos cuerpo, alma y espíritu. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios de Romanos 7:22, para anotar, es la ley de Romanos 7:14, que dice la ley es espiritual, y es la ley que cita 2 Corintios 3, del 6 al 9, que los ministros del nuevo pacto tenemos que enseñarle a la gente a guardar los mandamientos, porque si le decimos que no hay que guardar los mandamientos, no estamos entendiendo nada y estamos llenos de pecado. Así que, el 21, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley que el mal está en mí. O sea, el mal es una ley opuesta a la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, lo que decía hoy que en Romanos 6, 7, 8 y 9 habla de 7 leyes. El fin de semana que viene la vamos a desarrollar, pero acá ya vemos 2, para que anoten, ley 1, ley 2, así la vamos teniendo en cuenta. Entonces, otra vez, en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que hacer el mal es una ley. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Ahí vemos en dos versículos que habla de ley. Versículo 21, ley. Versículo 22, ley. Si uno no discierne y no le pide al Espíritu Santo revelación, ahí viene la confusión de la mayoría de los creyentes que dice, no estamos bajo la ley. Pero ahí no está hablando de esa ley, sino cuando dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a la ley del mal, a la ley de Romanos 7:5 y a la ley de Romanos 7:21, la ley que el mal está en mí. Y dice, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dos leyes, la de Dios y la del mal. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos para todos los creyentes, el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a todos los creyentes, en este versículo, en el 23, cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley que cita acá el apóstol Pablo en la mente? Tienen que ir y entender cuando Jesús levantó la copa, que dijo este es el nuevo pacto, y tienen que ir a Jeremías 31:27, cuando dice, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley en la mente y en el corazón. O sea, en el momento que Pablo escribía Romanos 6, cómo era la vida de un nuevo creyente, él ya tenía en su mente y en su corazón la ley de Dios. Amén. Está re clarito para que los creyentes lo puedan entender. Pablo escribe esto diciendo que él en su mente y en su corazón tenía la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él ya había pasado por Hechos 2, para que anoten. ¿Por qué él acá dice que en la mente tenía la ley de Dios? Porque él había pasado por Hechos 2, había recibido el Espíritu Santo. Había entrado en los días que decía el profeta Jeremías. Vienen, dice el Señor, días que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces el apóstol Pablo estaba bajo el nuevo pacto y enseñaba a guardar los mandamientos. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces es la guerra que tenemos siempre nosotros. Como dice Gálatas, no hagamos los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios a través del Mesías, de Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, lo repito otra vez, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy, para no serlo más largo. Y bueno, seguimos con esto. Guarda los mandamientos y vivirás. Amén. Bendiciones. Amén. Saludos para todos.